Todas y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Ramón Breuer, que es una de las voces de la teoría y de la práctica decolonial más importante del mundo. Él ha tenido aparte la gentileza de hablarnos a esta hora desde Berkeley, que es temprano, ya son las 9 de la mañana. Nosotros estamos acá en Barcelona a las 7:15 de la tarde. Y bueno, agradecer su disponibilidad para que podamos conversar y compartir con todos vosotros y vosotras sus ideas centradas en un espacio donde resulta esencial y resulta importante dialogar, porque se viven momentos de tensión, pero que a la vez representan, como siempre Ramón ha dicho, potenciales caminos de transformación, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a conversar con mi compañera y amiga Raquel Miño, también profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Bueno, antes de comenzar a hablar de temas puntuales, yo, Ramón, quería, como te decía, primero agradecerte, pero también quería preguntarte sobre cómo ha sido tu vida este año, ¿no? En plan de pandemia. Primero, si quieres contarnos alguna cosa a nivel personal o tu propia experiencia en la propia universidad, desde el teletrabajo, pero sobre todo también cómo has visto los focos donde tú pones la inercia de tu interés intelectual, activista también, en Latinoamérica, en Cataluña, en este año. ¿Qué significa para ti este año de pandemia? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido, Ramón? Bueno, es una experiencia, yo creo que para mucha gente bastante, bueno, bastante difícil porque significa un encerramiento. Las políticas de los estados, a menos siguiendo las pautas de la OMS, ha sido el encerramiento como solución. Si miramos los modelos de asiáticos, por ejemplo, o por ejemplo otros modelos en otros países, es lo que ha funcionado mejor. No ha sido tanto un encerramiento de todo el mundo así masivamente, sino un encerramiento selectivo. Pero para eso tienes que tener un Estado que activamente esté siguiendo la pandemia por dónde va. Si tú no tienes un Estado que tenga los recursos, la iniciativa de darle seguimiento a la pandemia, como por ejemplo la mayoría de los estados neoliberales en que hemos estado metidos, lo que ocurre es que aún con el encerramiento, no, la pandemia sigue creciendo, porque no hay buenos servicios de salud, porque no hay atención a la población y claro, y la pandemia hace y deshace, pero vamos a ver, hay otros modelos que han sido mucho más efectivos, que combinan una iniciativa de encerramiento selectivo de poblaciones en lugar de un encerramiento indiscriminado así, y que además por no ser estados neoliberales, por tener recursos asignados fuertemente a la salud, pues pueden atender un número enorme de casos sin que colapsen los hospitales. Y lo que pasa en muchos países occidentales, incluso en América Latina, y en otros países del mundo, es que aquellos países que han seguido los modelos neoliberales son los peores que han estado en este tiempo de pandemia. Los demás que no han seguido esos modelos están en una situación mucho mejor porque tienen sistemas de salud que pueden atender a mucha gente. Cuando tú tienes un país que ha recortado recursos en sanidad, pues obviamente no vas a tener las condiciones para atender tanta gente enferma. Y eso es lo que ha pasado en muchos lugares. De hecho, hay mucha gente que no tenía por qué morir. O sea, que han muerto innecesariamente por precisamente estas políticas que yo le llamo ahora, podemos decir ya de una manera, de una vez y por todas, suicidas. Las políticas neoliberales son suicidas porque llevan a la población a la muerte, punto. Y eso pasaba antes de la pandemia, pero con la pandemia ha quedado requete evidenciado que esas políticas no funcionan. Entonces, hemos visto cómo además se está usando la pandemia como una especie de capitalismo de desastre, para usar el término de Naomi Klein, de que aprovechan un desastre para entonces lanzar sus agendas maquiavélicas del capital financiero internacional para hacer y deshacer. Entonces, ahí impulsan un montón de temas y agendas para precisamente capitalizar de la crisis. Entonces, lo que están haciendo es haciendo con estos encerramientos indiscriminados
es haciendo fundir o quebrar a muchas empresas medianas y pequeñas, y el proceso de centralización y concentración del capital, es decir, de monopolio, de oligopolios, se ha concentrado de una manera enorme en el último año, que son los que han capitalizado. Si te fijas que mucho de este capitalismo digital que ahora están impulsando con fuerza ha hecho un billetal, o sea, miles de millones de ganancias durante la pandemia. O sea, estamos hablando de, y claro, en la redistribución de los estados, o sea, los estados, en el caso de Europa, en la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos, pues el Estado Federal Americano, y en otros países, cuando se asigna dinero del Estado es para salvar al 1%. Entonces tenemos en Estados Unidos una redistribución de riqueza arriba de 4 trillones con T de dólares al 1%. O sea, han salvado los bancos, han salvado las grandes empresas, pero el ciudadano promedio lo han dejado hundirse. Y lo mismo está pasando ahora con los fondos europeos en el Estado español, con el disque gobierno más progresista de la historia. O sea, están redistribuyendo nuevamente ese dinero que viene de Europa otra vez al 1%. Entonces, el resto de la gente, sálvese el que pueda. Y entonces estamos en una situación donde están capitalizando de la crisis, una especie de capitalismo de desastre, justificando políticas para salvarse ellos y que se hunda el resto. Entonces, bueno, mi reacción es de indignación y de, o sea, y ya no te cuento del tema de la cantidad por ejemplo, de remedios que existen para el COVID, que han estado prácticamente criminalizados en los medios de desinformación masiva, criminalizados por la misma OMS, que tenemos que saber que la OMS la financian las transnacionales farmacéuticas. O sea, que no sepa eso, se perdió la película, porque hace más de 10 años que la OMS dejó de ser un organismo público internacional. Sin embargo, se sigue las pautas y las políticas de la OMS como si fueran a misa, ¿no? Y no se dan cuenta de que aquí hay unos intereses muy fuertes que son los que le dan la pasta a, a, a la OMS, que son los grandes laboratorios de las farmacéuticas multinacionales, la Fundación Bill Gates y otros que están impulsando políticas que van directamente a sus intereses, porque ellos tienen un interés especial en vender una vacuna. O sea, yo no soy antivacuna, no me malentiendas, pero es que hay otros remedios que han funcionado perfectamente y muy bien, y los están criminalizando. Por ejemplo, desde remedios alternativos naturales hasta remedios de drogas que han estado ahí toda la vida, que no se están usando, y hay un montón de gente muriéndose ahora mismo mientras hablamos. O sea, que se muriera mucha gente al principio porque no se sabía bien, pues yo puedo entender, pero ahora, después de tantos meses donde han salido un montón de estudios disponibles que muestran que hay una serie de drogas que se han usado toda la vida, que están funcionando muy bien contra el COVID, que nadie se tiene que morir, y sin embargo se está muriendo la gente porque el interés es la vacuna, no es que estas otras drogas se vendan, o no es que otros remedios naturales que se están usando, por ejemplo, en América Latina, se usen. Entonces hay una especie de persecución y criminalización de los remedios, que me parece indignante, porque si tú no tienes alternativa, porque no tienes una vacuna, oye, deja que la gente use lo que tenga a mano. O sea, yo creo que eso es un derecho humano, eso está en la Carta de Derechos Humanos. Si tú tienes una situación donde peligra tu vida y no existen remedios para eso, pues el paciente tiene derecho a usar lo que sea que quiera usar para tratar de salvar su vida. Entonces, ni siquiera eso se está respetando. Están imponiendo que la vacuna, bueno, pero la vacuna no la tengo. Bueno, pues espera que llegue, pero es que no puedo esperar porque ya estoy enfermo con COVID. Es que, o sea, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas que son suicidas total y están generando un terror en la población, que luego, claro, detrás de eso se imponen políticas
ya vamos, autoritarias detrás de eso, de que van cerrando los espacios de los ciudadanos poderse manifestar públicamente, van cerrando los espacios de decisión de los ciudadanos con respecto a su propio cuerpo, sus propios remedios, etcétera. Y cuando abre los ojos, están impulsando un giro a la derecha en todas partes. Ya en tu país, por ejemplo, en Chile, pues no puedes hacer una manifestación porque ahora usan de excusa el COVID y acaban con las manifestaciones o sea, a balazo limpio. O sea, esto está pasando. Miren lo que está pasando con las manifestaciones de Hassel. Están usando estas tácticas de ratonera de la policía, ¿no? De ratonera, de agarrar la población y encercarla como si fueran ratones, así contra una calle sin salida y cosas de esas, a caerle a palo. Luego con las imágenes las circulan como si esa manifestación fuera violenta. O sea, llevan la situación a tal punto que la llevan a una situación de violencia para luego decir que los violentos son los manifestantes, no la policía. Entonces es increíble. Y luego los medios de desinformación masiva vienen a darnos una narrativa de la historia totalmente distorsionada. Pero bueno, ese es en pocas palabras, mi resumen de cómo me he sentido en esta situación. Ramón, pues precisamente por este tema quería preguntarte yo un poco más. Primero, muchas gracias por estar hoy aquí, es un placer. Y quería preguntarte justo por la situación que estamos viviendo ahora en Cataluña, ¿no? Como catalana, muy interesada en tu perspectiva. Y lo que dijiste, ¿no? Después de un año encerrados, que vimos poco movimiento en la calle y tal vez poca conciencia, ¿no? La línea de lo que decías, ahora estamos viendo una salida a la calle de jóvenes, pero no solamente jóvenes, a partir del encarcelamiento de Pablo Hasél, pero que también se relaciona pues, como dices, las políticas autoritarias y de control que han habido y por el encarcelamiento también de otros políticos y activistas que tenemos en la cárcel, ¿no? en nuestro país. Y ahí pues, me gustaría preguntarte cuál es tu lectura, ¿no? De este estallido social que estamos viendo en Cataluña y qué relación existe pues, con el gobierno del Estado español también. Bueno, yo creo que el caso de Hassel dramatiza de una manera impresionante el doble rasero o doble estándar, ¿no? Que existe en las políticas del Estado del Reino de España. O sea, el Reino de España tiene unas políticas que son totalmente contradictorias. O sea, hablan y se llenan de la boca hablando de democracia y hablando de derechos de los ciudadanos y en realidad estamos hablando de súbditos de una monarquía. O sea, cuando las cosas se ponen, vamos a poner así, agudas, siempre se privilegia el súbdito sobre el ciudadano. O sea, hay supuestamente una constitución que te garantiza unos derechos que luego se cargan todos los derechos cuando se trata de defender sus intereses. Fíjense cómo siempre se dice que la constitución del Estado español es casi muy difícil de cambiar sin que haya un referéndum popular y todo eso. Y luego vino aquella enmienda a la Constitución cuando la crisis del 2008-2009, si se acuerdan, la 135, donde se cargan todos los derechos ciudadanos que aparecen en la Constitución para privilegiar el pago a los bancos alemanes. Bien, en la crisis del 2008-2009 y se cargan todos los derechos de la Constitución y aparece ahí el bipartidismo, el PSOE con el PP aprobando en un parlamento sin consultar a nadie, en la Asamblea Nacional, sin consultar a nadie, un cambio a la Constitución, la 135. Entonces, y claro, y eso lo vemos continuamente, cada vez que hay algún conflicto, siempre se privilegia el tema de siempre el súbdito sobre el ciudadano, porque en realidad el Estado español no es una república, el Estado español no es un Estado democrático, es una monarquía disfrazada de democrático, eso es otra cosa. Entonces, el caso de Hassel pone en evidencia esto de una manera brutal, porque claro, Hassel hace críticas a un rey corrupto, un rey que está cuestionado por todo el dinero que se robó, por todo el dinero que le pasó a sus amantes, dinero del fisco del Estado español, dinero de los ciudadanos españoles.
cómo el tipo luego se escapa y anda por Dubái haciéndose un retiro lujoso por allá con dinero del fisco, cómo tenía cuentas suizas escondidas con dinero por allá, cómo negociaba con los países, por ejemplo, los países del Medio Oriente, contratos de petróleo impresionantes y a cambio recibía dádivas millonarias por estos contratos que iban a parar a sus cuentas en Suiza. O sea, lo único que ha hecho Hassel es decir lo que la prensa ha informado al público. Si tú vas a meter preso a Hassel, tendrías que meter preso a todo el resto de la prensa, ¿entiendes? Y claro, ¿a quién meten preso? Meten preso a un rapero que denuncia esto y que además es catalán, no nos olvidemos, y que además es catalán. Entonces, esto es como un castigo continuo contra el pueblo catalán, cada vez que pueden, a por ellos. Entonces, el caso de Hassel ilustra esto de una manera brutal, porque estamos hablando, por ejemplo, mientras ocurre lo de Hassel, hay una manifestación, creo que fue en Madrid, no me acuerdo en qué lugar, pero una manifestación de neonazis, donde aparece una tía allí diciendo barbaridades, alabando a Hitler, alabando el nazismo, alabando, o sea, con cosas horribles, antisemitas, etcétera, y a esa tiene plena libertad de expresión. No los meten presos, al contrario, la policía los protege para que digan lo que les dé la gana. En cambio, alguien como Hassel denuncia la corrupción del Estado, denuncia la corrupción de la monarquía, del Reino de España, y claro, a ese sí lo penaliza. Entonces, ahí se ilustra claramente que esto de libertad de expresión, pues es un chiste de mal gusto, que realmente el Estado español privilegia la libertad de expresión para unos grupillos y se lo cancela a quien les da la gana, o sea, a otros pueblos. Entonces, este caso, yo creo que la razón por la cual explota de la manera como explota en Cataluña es porque el pueblo catalán lleva ya bastante tiempo viviendo este tipo de doble rasero, donde tenemos presos políticos catalanes por organizar un referéndum, tenemos presos políticos catalanes por organizar una manifestación, tenemos y acusados de, bueno, de cuánta cosa. Y entonces, cosas que no se sostienen, pero en muchos lugares del mundo esas acusaciones no se sostendrían. Pero en el Reino de España sí, porque en el Reino de España no existe derecho ciudadano, o vamos a ponerlo de otra manera, existen en el papel, en lo que se privilegia el súbdito sobre el ciudadano. Y por tanto, no estamos en un estado de derecho, estamos en un estado monárquico, que es lo que se privilegia. Siempre que en la vida cotidiana, pues se da la apariencia y se disfraza el Reino de España con libertad de expresión, derechos ciudadanos, con una constitución que en apariencia te garantiza eso, pero en realidad ya hemos visto una y otra vez que mientras no haya ningún conflicto, pues no pasa nada. Pero en el momento que hay algún conflicto que pone en juego el interés de ese Estado, inmediatamente se acude a la categoría de súbdito. En la práctica, porque nunca lo van a decir verbalmente, pero en la práctica se acude a la categoría de súbdito sobre ciudadano. Cada vez que hay algún conflicto fuerte en el Estado, pues siempre se privilegia eso. Entonces, eso yo creo que el caso Hassel muestra muy claramente esto de cómo estamos en un Estado monárquico y cómo la arbitrariedad de ese Estado, en cómo aplica la ley. Eso es lo que más indigna en el caso de los catalanes. Por eso es que esto ha continuado en los países catalanes de una manera más fuerte quizás que en otras partes del Estado, aunque han habido manifestaciones en todo el Estado, obviamente. Y por otro lado, tenemos lamentablemente una izquierda españolista, que quizás podríamos hablar de esto más adelante, pero tenemos una izquierda españolista que lamentablemente
pues no es coherente ni consecuente con sus postulados de republicanismo y todo esto, porque a la hora de los, como en Puerto Rico decimos, a la hora de los tomates, ¿no? A la hora de la verdad, aparecen del otro lado de la trinchera. Por eso es que yo siempre digo en el debate catalán que los comunes no son de izquierda en Cataluña, que hay una confusión enorme entre incluso independentistas catalanes que siguen viendo a los comunes como si fueran de izquierda. Y lo que define la izquierda, el concepto izquierda-derecha, es un concepto relativo a un contexto. Tú no puedes a priori decir esto es izquierda-derecha sin mirar los contextos. Tú puedes tener un discurso ultra radical de izquierda que sea de derecha en un contexto. O sea, esas cosas hay que mirarlas en contexto. En el caso catalán, hemos visto una y otra vez que cada vez que viene el tema del derecho a decidir o vienen los temas del derecho del pueblo catalán a su autodeterminación o el tema de la soberanía del pueblo catalán, siempre la expresión que usan los comunes, Podemos, Izquierda Unida, todos estos partidos españolistas o ideológicamente españolistas, aunque no sean de Castilla, que sean catalanes, ideológicamente españolistas, se llenan la boca diciendo el derecho a decidir, lo respetamos, no sé qué, pero cuando empezamos a hablar del tema siempre sale esta expresión. Bueno, el derecho a decidir, el encaje dentro de España. Pero espérate, el encaje. ¿Lo que me estás contando? El encaje dentro de España. ¿Y qué tú quieres decir? Bueno, el derecho a que decían cómo se quieren quedar. Pero espérate, el derecho a decidir tiene que contemplar en la Carta de Naciones Unidas, lo dice claramente, no solamente el cómo te quieres quedar, sino también el cómo te quieres ir. O sea, las dos cosas tienen que estar contempladas en el derecho a decidir. Si tú no te planteas en un referéndum el derecho a decidir en su plenitud, entonces tú lo que estás haciendo es decidiendo por ellos. Porque entonces tú le estás imponiendo a un pueblo la decisión de que se tienen que quedar y lo único que pueden hacer es opinar sobre cómo se quieren quedar, pero no se pueden salir. Entonces eso no es un derecho a decidir. Entonces eso es una imposición del Estado imperial colonial español sobre, y ahora con un discurso de izquierda, ¿no? Sobre un pueblo que tiene que contemplar ahí el derecho a decidir. Si luego los catalanes deciden quedarse y se quieren quedar en una federación o se quieren quedar de otra manera, eso es su decisión. Pero no te toca a ti, izquierda españolista, decidir por ellos si se quedan, si se van o si se quedan, cómo se quedan. Le toca a los pueblos decidir eso. Si es que de verdad crees en el derecho soberano a decidir de un pueblo. Si no, estamos disfrazando de colonialismo español el lema del derecho a decidir. Y eso lo vemos una y otra vez. Por eso yo no entiendo cómo puede haber gente de las soberanistas catalanes y muchos hasta de izquierda soberanista catalana creyéndose que los comunes son de izquierda en Cataluña. El contexto catalán, donde tienen un Estado imperial que está impidiendo el derecho a decidir de ese pueblo y que tiene ese pueblo en muchos sentidos en una situación de subordinación en muchas áreas, incluyendo política, económica, cultural. O sea, tenemos una contradicción ahí de un Estado nacionalista español. Ellos nunca dicen que son nacionalistas, que eso es otra cosa. El españolismo se caracteriza por llamar a los demás nacionalistas, pero no verse ellos mismos como nacionalistas. Nunca se ven ellos mismos como nacionalistas. Y el nacionalismo españolista es un nacionalismo, es el nacionalismo imperial, es el nacionalismo imperial colonial. Y claro, el nacionalismo de las periferias del Estado son naciones oprimidas dentro de ese Estado. Entonces, el derecho a decidir tiene que contemplar todas las opciones. Y cada vez que los comunes, Podemos, esta gente hablan de eso, y cada vez que viene el momento de que se posicionen, siempre están del lado del Estado. Mira el reciente debate en el Congreso, donde Esquerra Republicana pone una resolución para negociar un referéndum de derecho a decidir, y mira cómo votaron los comunes, mira cómo votaron los comunes catalanes, mira cómo votaron los de Podemos. Todos no aceptaron el planteamiento. Y claro, para curarse en salud, lo que hacen es que, bueno, pues se abstienen, ¿no? No le votan en contra, pero se abstienen. Al abstenerte, te estás poniendo al lado del más poderoso. No hay neutralidad.
No existe neutralidad, una relación de poder y de dominación. La neutralidad siempre va a favor del dominante, no del dominado. Entonces, esta gente aparecen ahí así. Claro, en el pasado, perdonando, para terminar, en el No, pasado para hay terminar, no, para extenderte. Quería reforzar tu idea, básicamente, pero si quieres... Adelante. Vale, mira, lo que pasa es que aquí en el territorio, yo te lo hablo también desde mi posición de chileno, ¿no? Y también considerando lo que ha pasado el 2019 en Chile, por esas casualidades de la vida me tocó estar ahí cuando sucede. Era una cosa que yo, como ser humano, como ser chileno, de familia exiliada, bueno, en general ya te imaginarás el posicionamiento político en que yo me sitúo, y nunca me imaginé, porque está tan arraigada la cultura neoliberal en Chile, bueno, tú lo habrás, y que incluso esta dinámica, por ejemplo, de hacernos pelear entre los que no somos de ese 5%, que en Chile es 2% en general, es una dinámica de nuestra propia, que afecta no lo estructural, sino lo cotidiano también, ¿no? O sea, al final cuando peleamos con la policía, peleamos con nuestra propia clase, ¿no? Con nuestra propia clase trabajadora, etcétera, ¿no? Más allá del historial agudo que tiene, por ejemplo, la propia identidad policial en Chile, que, bueno, como dicen aquí en España, tiene tela. Yo te quiero problematizar un poco lo que decías de lo de Cataluña, con ese bagaje que tú tienes y en base a lo que a mí me ha tocado experimentar, me ha generado cierta interferencia un discurso que hay hoy en día acá en España, que es, por ejemplo, que vivimos en un gobierno fascista monárquico, una monarquía fascista monárquica, una monarquía fascista, perdón, pero con un gobierno social comunista stalinista, ¿no? Es decir, al final, todos los días, este es el discurso de los medios de comunicación. Por un lado estamos con Vox y el PP, y Vox, que tú sabrás también que aquí se ha metido por primera vez en la vida en el Parlamento catalán con 11 diputados, estableciendo que este gobierno es prácticamente una reencarnación de Stalin, prácticamente, y quitándole, pero un montón de votos al PP, es decir, no una cosa, es un fenómeno creciendo, ¿no? Y por otro lado tienes el independentismo catalán que te dice eso, y uno, acuñando un poco las propias dinámicas de teoría política en sí, vislumbra que una caída, por ejemplo, de este gobierno actual de Podemos con el Común no llevaría más que la reproducción del clásico pacto bipartidista PP-PSOE de toda la vida. Entonces, sobre todo cuando hablamos con los jóvenes, con nuestros propios estudiantes, cuando debatimos con todo esto, a uno le cuesta más allá del posicionamiento político el posicionamiento ideológico que uno tiene, saber qué es lo que nos puede convenir más si finalmente vamos hacia la caída de un gobierno y la llegada de un gobierno con todas sus fallas. Es un gobierno de Podemos con el PSOE, pero que la alternativa es directamente el PP con el PSOE probablemente, o la derecha. Entonces, y desprendiéndote de ahí también sobre el independentismo catalán, la percepción que uno también tiene es que la mitad del independentismo también tiene ideas ultraliberales, ¿no? Y también conservador, hay un independentismo cristiano, conservador, que también se mezcla con este progresista, este independentismo transformador, pero no es solo un puro perfil. Entonces no sé cómo tú observas esta propia tensión, esta propia interferencia que hay entre estos mundos, ¿no? Entre que la España es totalmente fascista, pero que también es progresista, y que la Cataluña también es totalmente de izquierda independentista, pero también es conservadora y en ciertos aspectos reaccionaria. Sí, bueno, mira, gracias por tu pregunta. Te la contesto en un minuto. Volviendo a donde estaba, hay instancias donde se ve claramente cómo los comunes, Podemos, todo eso, están fallándole a su propio lema del derecho a decidir. Mencioné la del Congreso la semana pasada, pero hay otras instancias donde ha ocurrido lo mismo. Por ejemplo, cuando el 1 de octubre, que Pablo Iglesias se pasaba gritando por todos lados que si yo fuera catalán, yo no votaría en ese referéndum, yo lo boicotearía, ¿no? Y cosas por el estilo, o sea, que siempre a la hora de la verdad, siempre están del lado del Estado. Fíjate cómo Ada Colau está gobernando con el voto de Valls para que no gobierne Esquerra Republicana en Barcelona. Entonces, cuando definimos derecha e izquierda, siempre se tiene que mirar en un contexto. ¿Frente a qué tú eres derecha o izquierda? ¿Quién es tu enemigo principal? Bien, ahí es donde se define quién es derecha y quién es izquierda.
Estas categorías derecha-izquierda son muy problemáticas si no nos situamos en la lógica del conflicto político, de lo que es la política, que es un enemigo y amigos frente a ese enemigo. ¿Quiénes son los amigos frente a este enemigo? ¿Y quién es el enemigo? Bien, eso es muy importante en el caso del Estado español. Obviamente, el enemigo es el Estado español, es decir, el Reino de España. Ese es el enemigo. Ese es el que está haciendo y deshaciendo. Ese es el que le pone en bandeja de plata todo lo que puede al 1%. Ese es el que se subordina a las políticas del capital financiero alemán. Ese es el protectorado de Alemania en la península ibérica, es ese Estado. Y frente a ese enemigo, entonces te tienes que plantear quiénes son tus aliados frente a ese enemigo. Bien, entonces, cuando miramos a los comunes una y otra vez estoy hablando de los comunes catalanes, una y otra vez se posicionan siempre del lado del Estado contra el movimiento soberanista, a nombre de un discurso que yo le llamo de pseudoizquierda. ¿Por qué pseudoizquierda? Porque a nombre de que soy de izquierda y que los otros son de derecha, yo entonces justifico no hacer alianzas con ellos y estar del lado del Estado español siempre. Ahí es donde yo veo la confusión. Por eso yo le llamo pseudoizquierda, porque siempre están del lado del Estado español a la hora de los conflictos. A la hora de que viene un conflicto fuerte, sobre todo los conflictos territoriales de soberanía de los pueblos, siempre están del lado del Estado español. Y es porque están confundiendo el tema de quién es el enemigo principal. Están obviando eso y entonces están usando categoría izquierda-derecha de una manera mecánica, retórica, vamos a ponerlo así, porque yo retóricamente puedo reconocer atisbo de izquierda en el discurso de Ada Colau. Pero si me localizo en las políticas de Ada Colau en Cataluña en relación a ese Estado español, o sea, Ada Colau es de derecha. Ada Colau es de las que está todo el tiempo implosionando la posibilidad de que los soberanistas tengan ningún poder allí. Entonces, y siempre aparece del lado del Estado contra, y ahora recientemente las manifestaciones de Hasel, fíjense que dijo que las manifestaciones no pueden ser violentas, no pueden ser, perdóname, esas son manifestaciones pacíficas que se convirtieron en violentas por la violencia de la policía, no porque la manifestación fuera violenta. Fíjense de qué lado siempre está esta gente. Y yo todavía me quedo alucinado de que haya gente que se crea que eso en Cataluña sea de izquierda. En Madrid, pues son de izquierda frente a esa derecha, pero en Cataluña no. Hay que mirar las cosas en contexto. En Madrid, pues esa es la izquierda españolista, ¿vale? Dentro del españolismo, esa es la gente de izquierda. Pero fíjense cómo en relación a las naciones sin soberanía, esa izquierda españolista es derecha, porque siempre se posicionan defendiendo al Estado que tanto critican frente a los pueblos que piden soberanía, que piden derecho a decidir y cosas por el estilo. Entonces, y le imponen como solución de derecho a decidir, como dije antes, el encaje dentro de España. Nunca contemplan el derecho a decidir separarse. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Eso es un derecho que está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué no? Entonces, bueno, entonces, en términos de lo que estás diciendo, vamos a ver. Aquí hay otra segunda confusión. Y es que todo movimiento de liberación nacional en el planeta Tierra, o sea, quizás en Marte o en Júpiter sea diferente, pero en el planeta Tierra no existe un solo movimiento de liberación nacional sin que hayan sectores de los empresarios medianos, empresarios pequeños, empresarios, sin que haya sector de la burguesía nacional. Bien, la Revolución Cubana, ¿quién daba la cara allí? Osvaldo Dorticós, que fue el presidente de Cuba, ¿no? Por muchos años. Ese es un hombre de la élite y de la burguesía cubana, antiimperialista, que se posicionó del lado del pueblo frente al imperio, pero un tipo digno. Pero siempre hay, vamos, en Nicaragua, la Violeta Chamorro. O
sea, detrás de Dorticó estaba el Movimiento de Liberación Nacional 26 de julio dirigido por Fidel Castro. Detrás de Violeta Chamorro en Nicaragua estaba el movimiento sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En China, detrás de la viuda se me escapa el nombre por mi desconocimiento del chino, pero el líder de la revolución de 1911 en China, la viuda era la cara visible del Movimiento de Liberación Nacional de China. Y detrás estaba la Mao Zedong y las Fuerzas de Liberación Nacional. Y estaba la burguesía nacional como parte del bloque popular frente al enemigo principal. Bien. Que dentro de ese bloque siempre es plural. Nunca un bloque de liberación nacional es monolítico. O sea, eso no existe en ninguna parte del mundo. Siempre ha sido, y donde ha existido no funciona, fracasan, precisamente por el sectarismo del monolitismo de cierta izquierda que ha hecho que muchas veces su Frente de Liberación Nacional pues no tengan la amplitud de la alianza política del pueblo frente a un enemigo. Es decir, en todo movimiento de liberación nacional siempre hay sectores de la burguesía que están ahí y que son parte del Frente Popular de Liberación. Y es policlasista. Los frentes de liberación nacional siempre son policlasistas, siempre son plurales ideológicamente, siempre tienen una amplitud. Por tanto, este argumento que ha manejado la izquierda españolista es un argumento, vamos, de derecha. Porque ¿qué están diciendo la izquierda españolista? No, Puigdemont es de derecha. No, como te digo, en ese movimiento catalán hay mucha gente de derecha. No, perdóname, son más izquierda que ustedes. Porque frente a ese Estado, alguien como Puigdemont, que es un hombre digno, ¿no?, de la élite catalana, pues, oye, el tipo está poniendo en jaque el régimen del 78 más que ustedes, que se llaman de izquierda. Para mí, Puigdemont es más de izquierda frente al contexto catalán, es más de izquierda porque pone en jaque al enemigo principal de una manera como esa izquierda españolista no hace, ni va a hacer. Entonces, estos conceptos izquierda-derecha colapsan en Cataluña. Esto lo vengo diciendo muchas veces ya, cada vez que puedo. Hay varias entrevistas en VilaWeb que lo he dicho y lo vuelvo a decir aquí en esta entrevista. Concepto izquierda-derecha colapsa en Cataluña. Si tú vas con esas categorías a tratar de entender Cataluña, te pierdes. Porque Cataluña es un movimiento de liberación nacional que opera con lógicas de liberación nacional, que no es lo mismo que otro tipo de procesos. En un movimiento de liberación nacional siempre es policlasista, siempre es plural, siempre hay gente de la burguesía nacional allí con la que tú no vas a estar de acuerdo en sus concepciones, tú sabes, pero son parte del bloque popular contra el enemigo principal. O sea, vamos a ver, y descualificar a un hombre como Puigdemont, porque, que es de derecha, no, perdóname. Que hayan contradicciones dentro del pueblo, eso es una cosa. Y claro, las contradicciones dentro del pueblo se tienen que manejar de una manera muy distinta a las contradicciones con tu enemigo. Entonces tiene que haber alianza política amplia, policlasista y plural en el movimiento de liberación catalán. Si no hay eso, se derrumba el movimiento, que es lo que quiere que haga, eso es lo que quiere la izquierda españolista. Quiere que ese movimiento se destruya, porque a ellos no les interesa. Entonces, acuden a categorías obsoletas para entender Cataluña. Porque esto de izquierda a derecha, entonces ellos vienen y dicen, nosotros somos de izquierda, nosotros izquierda españolista somos de izquierda, ustedes, movimiento catalán, son de derecha, y entonces nosotros tenemos una crítica fuerte a hacerles a ustedes porque no sé qué. Y luego, ¿y qué hace ese discurso? Posicionarse siempre del lado del imperio. Siempre del lado del imperio español contra el pueblo catalán. Es lo que termina siendo siempre este discurso de los comunes, Podemos, Izquierda Unida, toda esa gente. Porque no entienden el problema nacional, no entienden lo que es un movimiento de liberación nacional y lo reducen todo a clase. Todo a clase, ¿bien? Ahí viene el tema, siempre clase, clase, clase. Y claro, cuando tú reduces todo a clase y no ves que hay otros elementos de opresiones que van acompañando a la opresión de clase, pues pierdes de vista todo, porque por ejemplo en Cataluña o en cualquier otro de las naciones sin soberanía del Estado, el tema social está imbricado con el tema nacional, no lo puedes separar.
O sea, ¿qué liberación social puede haber en un lugar como Cataluña si tú no tienes soberanía para poder decidir sobre las políticas que tú vas a implementar en el plano económico, político, lo que sea? O sea, si es el Estado, ese reino de España el que decide por ti. Y además los que luego van y negocian con Alemania para traicionar los intereses de toda la gente en el Estado. O sea, ¿qué soberanía es esa? ¿De qué me estás hablando? O sea, si el pueblo catalán quiere soberanía precisamente para contar con ese régimen autoritario, monárquico y neoliberal, pues mira, bienvenidos sean, apoyémoslo. ¿Entiendes? Entonces, y claro, es verdad que puede haber allí elementos de la derecha catalana que sean liberales, vale. Pero fíjate cómo Junqueras hoy no es el Junqueras de hace un año. Porque Junqueras se cargó a los PDK. Se los cargó. No sé si ustedes han seguido eso, pero el PDK quedó fuera de Junqueras. Eso quiere decir que hay la mayoría de ese sector que tú nombras como ultraliberales y todo eso, pues han quedado fuera del movimiento más fuerte de este partido, que ahora es un partido, ya no es un frente, ahora es un partido. Junqueras lo transformaron en un partido, se cargaron a Mas, se cargaron a todo ese liderato corrupto, se lo cargaron. No quiere decir que uno está de acuerdo con todo lo que las posiciones de ellos, pero es mucho más progresista que cualquier derecha en el Estado español. El Junqueras es un movimiento que se acerca mucho a lo que sería la socialdemocracia europea clásica, ¿bien? Se acerca mucho. Entonces, cuidado, porque estos conceptos izquierda-derecha son muy problemáticos en cómo se están usando precisamente para descualificar al movimiento catalán. Eso lo más increíble es ver cómo eso se ha metido en la cabeza, esto de derecha-izquierda y estas categorías, se ha metido en la cabeza de mucha gente dentro del propio movimiento independentista catalán, que ya tú oyes a alguien como Tardá diciendo que hay que hacer un gobierno de izquierda. Y por tanto hay que sacar del medio a Junqueras y hay que hacer un gobierno de izquierda con los comunes, ¿no? Esquerra, Comunes y CUP. Bien, pero vean aquí, ¿qué de izquierda tiene Comunes en Cataluña? Ya he explicado por qué, ¿no? No tiene nada de izquierda, eso es un partido y un movimiento de la derecha en el contexto catalán. Entonces, en el contexto catalán, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo tú vas a meter a los comunes cuando el voto popular catalán y el mandato es hacer un frente unido independentista, punto, soberanista? Ese es el mandato en la votación. Y entonces tendrás que ver cómo negocias con Junqueras y cómo resuelven sus conflictos, pero el mandato del pueblo catalán en la votación es mayoritariamente independentista. Entonces no vas ahora a traicionar el mandato para aliarte a un partido españolista en Cataluña. O sea, ¿qué estás haciendo? Y porque por una confusión grandísima de esto de izquierda-derecha, eso es obsoleto para entender lo que pasa en Cataluña. Ramón, también nos gustaría preguntarte, porque estamos preocupados acá en Cataluña, pero yo creo que en muchísimos países y regiones del mundo, por la legitimación de un discurso ya no solamente de derecha o ultraderecha, sino muy fascista, supremacista y colonial, pero constantemente, ¿no? ¿Qué podemos hacer delante de esto, ¿no? Comentabas esto de este caso de la División Azul, ¿no? Que salía hace una semana. ¿Qué podemos hacer para construir entre todas y todos una sociedad pues, que sea menos racista, menos supremacista? ¿Qué está en nuestras manos? Sí, yo creo que tiene que haber una alianza política generalizada a través de todo el Estado. Tiene que haber una alianza política que ponga en jaque a ese discurso de extrema derecha, tiene que ser más agresivo, porque el problema es que tú tienes un gobierno como PSOE Podemos, pero PSOE Podemos a la hora de la verdad, pues fíjate que controlan la fiscalía y siguen haciendo las políticas de toda la vida. O sea, vamos a ver, no puedes poner en manos de los catalanes la responsabilidad de lo que pasa con la derecha tuya en España, allá en el Reino de España.
¿Qué es lo que están haciendo? Una manipulación política. Tú vienes y dices, no, es porque ustedes han estado insistiendo en su derecho a decir que tenemos ahora estos monstruos saliendo del armario. No, perdóname. Eso es un argumento, pero totalmente de derecha y una manipulación impresionante, porque es como decir, pues mira, la violencia es porque tú, mujer, pediste derecho que ahora has envalentonado a estos machos que te están golpeando. O sea, y te le echan la culpa a las víctimas de esa relación de opresión, ¿no? De la opresión que viven. Es una cosa totalmente perversa. Es como echarle la culpa a los palestinos, ¿no? Porque ustedes se han levantado como movimiento de liberación frente a ese Estado de Israel, pues por eso es que ustedes están recibiendo los palos que están recibiendo. O sea, por eso es que se ha derechizado Israel. No, perdóname, Israel es un Estado de derecha, no existe izquierda. La llamada izquierda sionista, o sea, tú no puedes ser izquierda colonialista, o sea, es que no puede, es que eso es un oxímoron, eso no se sostiene lógicamente. Pues la izquierda sionista es derecha, es imperial, es colonial, no existe tal cosa como izquierda sionista. Entonces, otra vez, volviendo a estas categorías de izquierda y derecha que hay que problematizar, porque si tú crees en la dominación y la toma de territorios y la opresión del pueblo palestino, tú no eres de izquierda, aunque te llames de izquierda. O sea, por eso es que los consensos entre derecha e izquierda en las naciones opresoras son mucho más grandes de lo que en apariencia pareciera ser. Los consensos de Unidas Podemos, PSOE, con el PP, en muchos sentidos son mucho mayores de lo que uno se imagina, a pesar de los conflictos que en apariencia puedan haber entre ellos. En realidad hay muchos consensos que tienen que ver con la dominación de ese Estado sobre otros pueblos. Y si nosotros perdemos eso de vista, bueno, pues perdemos de vista todo. O sea, ¿qué hacer ante esto? Yo creo que primero, hay que emplazar públicamente a Unidas Podemos, que tiene una gran responsabilidad en todo lo que está pasando y que tiene que de alguna manera asumir su responsabilidad en el escenario y al PSOE, a los dos, que se pasan, vamos a ponerlo así, pasándole la mano a los de Vox y eso, o sea, y en cambio van a por ellos cuando se trata de catalanes, cuando se trata de gente a nivel popular movilizada por alguna causa. Entonces van y reprimen a la gente. Entonces con la excusa de que, como dice Ada Colau, no, pero es que las manifestaciones no pueden ser violentas, pero perdóname, estas manifestaciones están siendo violentadas por la policía y por eso luego viene la prensa a tomar la foto una vez los violentan para luego decir que es que son violentos. O sea, es una cosa perversa, una manipulación mediática que están haciendo, ya no, sin contarte la gente que infiltrados que mete el Estado en manifestaciones así, hacer barbaridades para luego implosionar la marcha y luego decir que eran una banda de violentos. O sea, que el Estado mismo promociona ese tipo de actos violentos para precisamente justificar la represión y para justificar la propaganda en los medios contra esa manifestación. Entonces, hay que emplazar a esta gente públicamente, hay que virar la tortilla, porque ahora mismo ellos lo que hacen es que le echan la culpa a los catalanes, a los movimientos antirracistas, a los movimientos pro-Hassel, del alza de Vox. Y en realidad, vamos a ver, la derecha, la extrema derecha en el Reino de España ha estado ahí toda la vida. Lo que pasa es que se desprendió ahora del PP, porque estaban todos dentro del PP, y ahora se envalentonaron porque más desde antes, en la prensa, todos los días, catalanofobia, dale que dale, dale que dale. Todos los días, discurso islamófobo, dale que dale, dale que dale. Y entre catalanofobia e islamofobia, envalentonaron a la extrema derecha. Entonces, no venga a decir que ahora la culpa la tienen los que estaban luchando contra la islamofobia o los que estaban luchando en Cataluña por su derecho a decidir. No venga a virar la tortilla ahora. Porque, ¿qué pasa? Y ahí es donde viene en parte también mi respuesta a la pregunta anterior del compañero. Si tú haces política que
que lo que hace es repetir los discursos de la derecha. Es decir, si tú participas, como ha hecho Unidas Podemos y como ha hecho también el PSOE, de la catalanofobia, si tú participas de islamofobia, de discurso racista, bien, no te quejes después de que la gente le vote al original y no a la fotocopia. O sea, esto lo decía el fascista francés Jean-Marie Le Pen, el papá de la no Jean-Marie, Jean Le Pen, creo que se llamaba, el papá de la Marine Le Pen, que decía, no voten por... Jean-Marie Le Pen se llamaba. No voten por la fotocopia, voten por el original. Y él lo decía en relación a la socialdemocracia light francesa, que era tan islamófoba como ellos. Entonces decía, pero ¿por qué votan por esa gente? Voten por nosotros que somos el original, no voten por la fotocopia. De momento, ¿qué has visto? Que la gente, tú haces política de derecha, pues terminas cavando tu propia fosa, porque termina la extrema derecha fortaleciéndose, y cuando abres los ojos, tienes una situación como la de Francia, que ya está en 45% el voto por Marine Le Pen en una segunda vuelta, y donde muy probablemente le gana a Macron. Muy probablemente le va a ganar a Macron. Pero eso después de estar durante 25, 30 años haciendo política de extrema derecha, tratando de imitar al original para quitarle votos al original, y a la larga, ¿qué tú haces? Creas subjetividad en la población de extrema derecha, porque tú no has interrumpido las lógicas de dominación de ese Estado. Tú has llegado a ocupar el Estado y luego no interrumpes las lógicas de dominación, las reproduces, y cuando abres los ojos te convirtiste en la fotocopia. Y mira dónde está la socialdemocracia europea. Está en la nada en gran parte de Europa, porque la extrema derecha, pues con esas políticas de esa socialdemocracia neoliberales y neofascistas y xenófobas y todo eso, pues y racistas, pues la extrema derecha se sigue creciendo porque subjetivamente tú has alimentado eso en tu propia población, en los mismos que te votaban, que ahora se viran del otro lado porque ya tú no eres tan radical en eso como son los otros. Entonces tú nunca cambiaste la subjetividad de la gente, tú nunca interrumpiste las políticas de dominación. Vamos a ver, si el PSOE y Unidas Podemos no ven la experiencia europea al norte de los Pirineos y no ven a dónde llegó eso, pues están cavando su propia fosa, porque lo que están haciendo es, fíjense la timidez que tienen el PSOE y Unidas Podemos con el tema catalán. En lugar de decir, miren señores, esto es un principio democrático, y confrontar a la extrema derecha de una vez y por todas y generar subjetividad que interrumpa, progresista y democrática, que interrumpa esas lógicas de dominación catalanófoba, islamófoba, xenófoba, etcétera. Si tú no haces eso cuando tú ocupas ese estado, tú no estás interrumpiendo las lógicas de dominación de toda la vida y tú estás reproduciendo la misma subjetividad que alimenta a la extrema derecha. Entonces te conviertes en la fotocopia. En las próximas elecciones te tumban por uno más a la derecha que tú. Entonces, pero ¿se puede estar en Europa y no hacer eso, Ramón? Bueno, en la Unión Europea. Sí, yo creo que hay que dar una batalla. Yo creo que al menos tienes que confrontar las políticas, aunque hayan cosas como, por ejemplo, el tema de la ley de extranjería. Mira, hay muchas maneras a nivel local y a nivel municipal de tú darle la vuelta a eso. Eso no es que tú estás determinado por una ley de extranjería, como dice la Colau en Barcelona, perdóname. Hay maneras de subvertir esa ley. Tú no la puedes cambiar desde España porque es una ley europea, pero tú sí puedes subvertirla en la práctica. Hay mecanismos que existen a nivel municipal donde en lugar de tú estar imponiendo una lengua o en lugar de tú imponer ese tipo de cosas, tú puedes fácilmente facilitar que esa gente tenga derecho a residencia de una manera y donde tú de alguna manera interrumpas estas políticas que nacen de una ley racista y xenófoba con la ley de extranjería de la Unión Europea. O sea, no hay excusa
diciendo que es lo que usualmente hace la izquierda españolista, y no, esto es una ley europea que no podemos hacer nada. Mentira, hay muchas cosas que tú puedes hacer dentro de la ley para subvertir la ley. Entonces, eso yo creo que hay que enfatizarlo una y otra vez. Y claro, ¿qué pasa? Con la excusa de que es una ley europea, pues ¿qué hacen? No hacen nada. Se cruzan de brazos y dejan que en el mismo estado se hagan el a por ellos con los migrantes, el a por ellos con los musulmanes, el a por ellos con los catalanes, el a por ellos con todo lo que sea. O sea, lo siento, aquí hay cosas que son inaceptables y que yo creo que, bueno, vamos a ver, yo creo que el problema es que van a terminar cavando su propia fosa, porque lo que están haciendo es que al tener políticas tibias y políticas cobardes con respecto a Cataluña, con respecto al tema de los migrantes, con respecto al islamofobia, que es el caldo de cultivo de la extrema derecha, al tú tener políticas tibias ahí, tú lo que estás haciendo es alimentando, o sea, como te digo, elevando la temperatura de esa sopa. Y lo que va a pasar es que te conviertes en la fotocopia del original y en las próximas elecciones te van a tumbar, porque va a venir alguien más a la derecha que tú a decir, mira, yo lo hago mejor que ellos, como pasó con Obama y Trump. Obama votó más, expulsó del país más migrantes que ninguna otra administración de la historia de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Detrás vino Trump y dijo, no, yo te voy a superar. Yo más. Yo te voy a hacer más que tú. Tú te quedaste corto. Yo voy a hacer más que tú. Y claro, todo el mundo votó por Trump porque tú has estado alimentando las mismas políticas, ¿no? que la extrema derecha. Y luego no te quejes si la gente va a votarle al original y no a la fotocopia. Entonces, por eso yo digo que esta es la oportunidad que tiene este gobierno. Quizás sea la última, no sé, de enfrentar de una manera valiente estas cosas. Si se quedan ahí a medio término, con cobardía, y no confrontan estas cosas con más fuerza, la responsabilidad del ascenso de la extrema derecha la va a tener ellos. Por más que ellos quieran culpar a los migrantes o a los catalanes o a no sé qué. O sea, no. Hay que poner las cosas como son. Le toca a ellos hacer lo que tienen que hacer. Y entre los pueblos sin soberanía tiene que haber una alianza política transversal. No puede ser que Cataluña esté sola frente a ese Estado. Tiene que tener una alianza transversal, que no puede ser solamente a nivel parlamentario. Tiene que ser a nivel popular. Tiene que haber más comunicación transversal de las naciones sin soberanía entre ellas mismas, en solidaridad unas con otras frente a ese Estado. Eso tiene que forjarse, porque de lo contrario está Cataluña sola contra ese Estado. Eso es lo que está pasando. Y en gran medida eso lo alimenta el propio Reino de España, que hace que cada nación tenga su particularidad frente a ese Estado que lo oprime, y están enfocados cada uno en su situación frente a ese Estado que lo oprime, y al hacer eso, cada cual aislado en su propia particularidad, y hay que hacer de esta particularidad un pluriverso. No dije un universo, dije un pluriverso. Hay que hacer de esa particularidad de naciones sin soberanía un pluriverso de demandas políticas frente a ese Estado que sea transversal a las naciones sin soberanía. Y estoy insistiendo en el tema territorial y nacional, porque ese es vamos a poner, el eslabón débil de la cadena. O sea, esto de lucha de clase, señores, la lucha de clase está dándose con expresión nacional en el territorio español. Bien. Ramón, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros seguiríamos hablando contigo 24 horas más, pero justo nos quedan 15 minutos y no queremos irnos sin preguntarte dos cosas que son para nosotros súper importantes. Vale. Así que voy a profundizar en una, porque particularmente me toca a mí, que es Latinoamérica, que es todo lo que pasó en Chile. Yo estoy preocupado por una cosa, me gustaría saber tu opinión. Tú sabes que en Chile se genera este proceso constituyente, bueno, a partir de un estallido social justificado por décadas y décadas y décadas de un neoliberalismo que arrasa la estructura y la cotidianeidad. De pronto Chile estalla y se crea un proceso constituyente donde otra vez la izquierda va
el mundo progresista, digamos, fragmentada y la derecha va en un solo bloque, lo que probablemente va a generar que el proceso constituyente lo configuren una derecha sobre representada, es decir, un 60% serán de derecha y un 40% de izquierda, según lo que se maneja en la estadística, porque la izquierda presenta más de 30 movimientos y la derecha va solo en un bloque, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos, no te pregunto cómo podemos evitar esto, ¿no? Porque evidentemente ahora hay elecciones para elegir a los representantes constituyentes, pero de cara a lo que pasó con Chile, eh, proyectando y extendiendo este fenómeno a otras realidades latinoamericanas y quizás viendo ese punto de conexión con Cataluña que capaz que tú lo puedas ver, ¿cómo visualizas tú potenciales escenarios de transformación que finalmente no terminen siendo reproductivos, ¿no? Que realmente generen cambios sociales? Es decir, porque si al final, claro, ya ves que aquí la Constitución puede que reproduzca algo que ya había, pero con un proceso revolucionario que termina en lo mismo. Y ¿tienes puesto el foco en algún hecho en Latinoamérica que pueda ser interesante y que van en esa misma vía, por ejemplo? Ya que hemos hablado, digo, el caso catalán, tenemos el caso chileno, ¿tú crees que también son ambos procesos como, va a terminar, de coloniales, por ejemplo, de resistencia a un modelo económico, por ejemplo, que también conecta muy bien con un tipo de administración tradicional como es, por ejemplo, una monarquía? Es curioso, ¿no? Es curioso cómo hay al final una resistencia a estos dos esquemas. No sé cómo aprecias todo este panorama a nivel general. Sí, mira, en primer lugar, yo siempre he dicho que el día que haya una tecnología para vender oxígeno a la gente y privatizar el oxígeno, Chile será el primer país del mundo que privatizará el oxígeno a la población. O sea, y digo eso porque Chile es como la versión más exagerada en el planeta Tierra que yo he visto de neoliberalismo. Yo no he visto ningún país, o sea, con todos los países neoliberales que existen, o sea, yo no he visto nada tan exagerado como Chile, donde te venden, tú tienes que pagar hasta por el uso de la carretera, tú tienes que pagar por, o sea, todo está a la venta, todo. Y yo digo, el día que exista tecnología para venderte el oxígeno que respira, Chile será el primer país que lo privatizará y te lo venderá. El agua está privatizada, las carreteras están privatizadas, hay unas cámaras que cada ciertos kilómetros te toman la tablilla de tu... Sí, el tag de tu carro para cobrarte el uso de la carretera. No, es una cosa que yo nunca había visto en mi vida. Y mira que yo vengo de los Estados Unidos. O sea, yo vengo de los Estados Unidos, que es más privatizado que Estados Unidos, pero no, Chile está más privatizado. Aquí todavía hay cosas que no han podido privatizar. En cambio, allá está todo, las pensiones, todo. Es una cosa alucinante. Y por tanto, la resistencia chilena es un símbolo importante para el mundo porque, recordemos, el neoliberalismo comenzó con la dictadura de Pinochet en Chile y los Chicago Boys, o sea, en los años 70. Ese fue el laboratorio que luego se globaliza al mundo, pero empezó por allí. Y que ahora tengamos al pueblo chileno en las calles llamando a derrocar ese sistema, pues es simbólicamente potente porque es la meca del neoliberalismo donde la gente ya no aguanta más. Pero ¿qué pasa? Ahí vienen temas, ¿verdad? Nuevamente complicados. Y nuevamente esta pseudoizquierda, vamos. Esta pseudoizquierda que aceptó en ese parlamento que hubieran ciertos temas que para poderlos cambiar necesitas el 2/3 de los constituyentes. Bien, o sea, cuando tú aceptas eso ya te pusiste las cadenas en las manos, porque con 2/3 de los constituyentes aprobar cambios, pues ya no estás partiendo de tabula rasa, sino que estás partiendo de una constitución que ya tiene unas cosas aprobadas y que para poderlas cambiar necesita 2/3 de la votación de esa constituyente. Eso es un insulto a la inteligencia, porque eso es más de lo mismo. O sea, ya desde el principio, lo que hace la derecha es, si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Qué hicieron? Aceptaron el reclamo de una nueva constituyente y van a hacer lo mismo que han hecho toda la vida en Chile. Si tú miras la historia de Chile, han habido varias iniciativas de
constituciones abortadas o cooptadas. El siglo XIX lo puedes ver, en los años 20 del siglo XX, lo puedes ver, o sea, lo puedes ver a través de diferentes instancias donde se intenta hacer una nueva constitución y la oligarquía chilena siempre se mete a cooptarla, abortarla, a transformarla en lo que no era. Y es lo mismo que está pasando ahora. Están asumiendo el proyecto constituyente, que de hecho no le llaman así, le llaman, tiene otro nombre, ¿no? Claro, sí, convención constituyente y bueno, asamblea se prohibió. Sí, eliminaron la palabra asamblea, le llaman... Porque se parecía mucho a la venezolana. Sí, entonces ellos ahora están en un proceso donde está condicionando, o sea, en lugar de partir de cero y vamos a construir de aquí una nueva constitución, no, están partiendo de la que existe y cualquier cambio a la que existe requiere el 66% de los votantes o sea, no, esto es una burla a la inteligencia y esto es una burla y yo no sé cómo la pseudoizquierda, otra vez ahí se dividió a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay una pseudoizquierda que nuevamente aparece allí de alguna manera, bueno, como te digo, casados con el régimen. Porque si tú aceptas eso, pues ya estás aceptando tu derrota a priori. Porque ya en el mismo mecanismo de constituyente ya está allí la semilla de la derrota, la semilla de la imposibilidad de hacer nada. Además, si te fijas, lo que va a pasar es que va a ser, porque los constituyentes son los partidos, ¿no? Los que ponen los constituyentes. Entonces, vas a reproducir otra vez la Asamblea, el Congreso Nacional Chileno nuevamente con los partidos y sus divisiones, ahora en una asamblea, en una pseudo convención constituyente, porque en realidad van a ser los mismos partidos de siempre decidiendo. O sea, es una burla, no permitieron ni siquiera que hubiera constituyentes, bueno, libremente elegidos, no por partidos. Entonces, esto ya le pone, o sea, vamos a ver, ellos lo que hicieron fue, ¿cómo cooptamos este movimiento popular? Pues muy fácilmente, aceptemos la demanda de un cambio, de una nueva constitución, pero nos burlamos de la demanda, la cooptamos con estos mecanismos. Bien, entonces aprobaron unos mecanismos casi imposibles de los cambios. Si te fijas, la lucha del pueblo catalán y la lucha del pueblo chileno es una lucha de soberanía. Es una lucha por la soberanía de derecho a decidir, la soberanía de sus recursos, la soberanía del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, del derecho a... O sea, es una soberanía en el sentido social más amplio. O sea, frente a un Estado que te usurpa esa soberanía y que te impone políticas que van a contracorriente de los intereses de ese pueblo. Y entonces ahí hay unos paralelismos en el sentido de que son las dos luchas, son luchas que están relacionadas con temas de autodeterminación popular de los pueblos, ¿no? De su quehacer y de su recurso y de su vida. Y eso es lo que siempre aparece en las oligarquías, obstaculizando ese proceso constituyente de los pueblos. Fíjate cómo en Venezuela se logró una nueva constitución, lo mismo en Bolivia, hay una nueva constitución que la de Bolivia, por ejemplo, muy interesante, tú sabes, porque está todo el tema del buen vivir, todo el tema de toda una serie de temas que son innovadores, de derechos de la naturaleza, que eso no existe en ninguna constitución del mundo. Derechos de la naturaleza también en la de Ecuador. Lo que pasa es que en Ecuador, como vimos, el gobierno de Lenín Moreno, pues bueno, lo que ha pasado es que también esas izquierdas progresistas, entre comillas, a veces traicionan sus propias constituciones. Pero ahí viste la traición de Lenín Moreno a todo el proceso de Ecuador. Vendiendo el país nuevamente al Fondo Monetario Internacional, poniendo el país en manos de las oligarquías, desregularizando la salida de divisas, o sea, haciendo todos los programas neoliberales.
y por eso tuvieron el desastre de COVID que tuvieron, uno de los peores en América Latina, porque unos meses antes habían recortado todos los presupuestos de sanidad, habían expulsado no sé cuántos miles de enfermeros y de médicos de la sanidad pública porque hicieron un pacto con el diablo, es decir, con el Fondo Monetario Internacional, donde recortaron los presupuestos de sanidad de manera brutal. Cuando llegó la pandemia no estaban preparados. Ya vimos lo que pasó ayer, era dantesco cuando veían a la gente sacando los cadáveres de su casa y poniéndolos en la calle porque ya no podían. O sea, era una cosa dantesca. Y eso tiene que ver porque eso no, en la época de Correa, por ejemplo, hay que decirlo con todas las críticas que tengamos a Correa, él sacó Ecuador del Fondo Monetario Internacional y claro, tenía políticas públicas de sanidad y de otras cosas fuertes. En cambio, Lenín Moreno vino con los proyectos neoliberales nuevamente a destruir todo eso y a poner el país en manos del imperio otra vez, y del capital financiero internacional. Entonces, en el caso de Chile, yo creo que no se toca ya la llamada constituyente ya está, vamos a ver, a priori, si yo decido las reglas de juego de un partido, pues ya gané a priori, porque yo pongo las reglas de juego de acuerdo a cómo me conviene a mí, ¿no? Y es lo que ha pasado en Chile. La oligarquía decidió las reglas de juego de la constituyente a priori, antes de que ocurra, garantizando que sus intereses van a estar siempre, o sea, ganando, van a estar por delante. Y entonces, lo triste es ver sectores del Frente Amplio, ¿no? De la pseudoizquierda chilena, que yo no sé en qué país viven, pero bueno, aceptando las reglas de juego de la oligarquía con la constituyente. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? O sea, y esta es la misma izquierda que luego va a criticar el proceso bolivariano, ¿no? Que luego va, o como hace el Reino de España, que mientras encarcelan presos políticos catalanes por hacer un referéndum democrático, mientras encarcelan a Hasél por criticar la corrupción de la monarquía, van a predicar democracia en Venezuela. Pero perdóname, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Vas a predicar que es democracia en Venezuela? Venezuela es mucho más democrático que el Estado español. Esa es la realidad. En términos de decisión popular, en términos de la transparencia de las elecciones, que está reconocido hasta por la Fundación Jimmy Carter, que no es nada de izquierda. Está reconocido por el planeta Tierra entero, que tiene uno de los sistemas electorales más transparentes del planeta Tierra. O sea, que tiene y que toda esta historia de que es un país autoritario y no sé qué, no es otra cosa que una guerra imperialista para destruir un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque tiene mucho petróleo. Ese es el pecado de los venezolanos. Hay mucho petróleo allí. Y el pecado que cometió Hugo Chávez fue haber nacionalizado los recursos de ese petróleo para dejarlos en manos del pueblo venezolano e invertirlo en vivienda. Oye, que Venezuela tiene un programa de vivienda como ningún otro en el planeta Tierra. O sea, con más de 3 millones de viviendas entregadas gratuitamente a la gente. O sea, que Venezuela, o sea, esos recursos que habían del petróleo, digo habían porque le han destruido la industria petrolera, se la han destruido el imperio, se le han quedado con las cuentas de banco en el exterior, con el oro, con Citgo, que era la empresa de Venezuela en los Estados Unidos, le han expropiado todo, usando de una marioneta ahí que se llama el señor Guaidó, que en una plaza se autoproclama presidente e inmediatamente la Unión Europea y Estados Unidos lo reconocen como presidente y bueno, hacen barbaridades, le han expropiado a Venezuela más de 30.000 millones de dólares. O sea, una cosa extraordinaria. Y luego dicen que hay una crisis humanitaria, hay algo mal en ese gobierno. Perdóname, si lo ha fundido. Le está bloqueando con las sanciones todo. No pueden exportar petróleo, no pueden exportar nada. O sea, ni siquiera importar medicina, ni siquiera importar como te digo, recursos esenciales para la vida de la gente. O sea, es una cosa brutal. Y ahí tienes ese Reino de España predicando la moral al desnudo, porque, o sea, Venezuela es una república democrática con derechos ciudadanos, no es una dictadura, no es un estado autoritario.
Han habido más de 25 elecciones, 26 elecciones en los últimos 20 años en Venezuela, de las cuales el chavismo ha perdido 2. Y cuando las pierden y lo dicen y lo reconocen. No es una dictadura. Guaidó, que ha hecho todas las barbaridades que hemos visto que ha hecho en Venezuela, el tipo anda en la calle, no está preso. Dime siempre, en la dictadura de Pinochet alguien se podía parar en medio de una plaza y decir, yo soy el presidente de este país, y cortarle todas las cuentas de banco a Chile en el planeta Tierra. Dime si ese tipo hubiera durado 24 horas vivo. Ya no libre, vivo. 24 es mucho, ¿eh? Sí, 24 es mucho. Entonces, en cambio, Maduro, ese es el dictador. Pero perdona, hay un sistema de derecho democrático, republicano en Venezuela que ha sido respetado una y otra vez por el Estado venezolano, por el gobierno bolivariano. Y oye, perdóname, ¿cómo le puedes decir, cómo puedes tú predicar tu Reino de España, estás diciendo, o tu oligarquía chilena, estás diciendo que es un gobierno autoritario, mientras tú lo que tienes en tu país es un autoritarismo brutal, donde los derechos democráticos se los han cargado? O sea, en Chile y en el Estado español. En ambos, las oligarquías que dominan estos países se han cargado eso. Punto. Y en ese sentido, yo creo que en el caso chileno, que se avecina ahora esta constituyente, va a tener que, no sé, los movimientos populares ahí van a tener que intervenir de una manera fuerte para intentar recuperar ese proceso constituyente. Digo recuperar porque ese proceso constituyente se ha ido de las manos del pueblo a manos de la oligarquía, que ahora ponen las reglas de juego. Ellos son los que ponen las reglas de juego y, claro, salen ganando, no importa qué. Bueno, Ramón, tenemos que ir cerrando. Si igual te pediría, si me deja Pablo también, perdón, pero como en una frase, una idea a nivel educativo, ¿no? O sea, sabemos que eres sociólogo y nos has hablado en clave política, que no deja de ser también educativa, ¿no? Pero sí que en una frase, en una idea concisa, ¿qué podemos hacer desde la educación también para favorecer una ciudadanía empoderada, emancipada, crítica? ¿Cuál sería tu frase final? Bueno, yo creo que hay que descolonizar los contenidos y las formas pedagógicas que tenemos. Hay que descolonizarlas. Tenemos educación con contenidos coloniales. Por ejemplo, en el Reino de España, cuando tú miras los currículos y tú miras lo que se dice de la historia, por ejemplo, todavía se habla de la Reconquista en los textos básicos escolares. ¿Cómo después te quejas de que Vox esté creciendo? Si tú le has enseñado a esos niños este mito de la Reconquista. O sea, mientras la R y la E sigue ahí, pues vas a ser islamófobo toda la vida, porque te has inventado un cuento de hadas que les has hecho creer a la gente, y luego no te quedes si la gente luego tiene este fantasma en su cabeza de que los musulmanes se van a quedar con España. O sea, por favor, o sea, ¿entiendes? O sea, hay que descolonizar los contenidos. O sea, te pongo esos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos que podemos hacer de los currículos que son totalmente abocados a que haya súbditos y no ciudadanos con conciencia de sus derechos, ¿entiendes? Sino súbditos que siguen los mitos del Reino de España de toda la vida. Y por eso es que luego es tan fácil lanzar bulas contra los catalanes, contra los musulmanes, contra aquel y con el otro, porque en el imaginario de la gente está metido allí, incrustado, toda una serie de mitos de la historia de ese reino que hay que descolonizarlo. Y lo mismo pasa en Chile. En Chile, ¿cómo es posible que en los currículos de la educación el tema Pinochet pasa así como rapidito, ¿no? Y claro, con mucha ambigüedad, porque se dice que, bueno, salvó al país del comunismo y no sé qué. Y bueno, ¿cómo tú vas a tener luego una conciencia democrática, una conciencia antiautoritaria, si tú estás haciendo un sistema educativo que aplaude? Y ya no te hablo del franquismo en España y el sistema educativo.
O sea, donde también el tema del franquismo, eso es, o sea, muy ambiguo en los currículos. Y siempre, bueno, sí, él contribuyó a esto y contribuyó a aquello. En los textos de los niños de la escuela elemental. O sea, tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que no hayan desfranquicizado o despinochetizado la educación? O sea, ¿cómo es posible? ¿Entiendes? Bueno, obviamente, y aquí los dejo con esto, el modelo usado en Chile es de la transición, es el modelo del Estado español, donde tiene pinochetismo sin Pinochet, lo mismo que tiene franquismo sin Franco. Ese modelo español fue el que se usó en los años 90 para la transición chilena, que no es otra cosa que vamos a exonerar a los franquistas, ¿no? Y vamos a dejarlos ahí y pasemos la página y sigamos adelante como si nada, ¿no? Y hacer cambio cosmético dejando todo el Estado podrido y las cloacas del Estado prácticamente intactas. Entonces, ahí hay un paralelismo fuerte en términos de estas ya pseudo transiciones que en realidad lo que han hecho son una burla a los pueblos, porque en realidad el franquismo sigue muy vivo en España y el pinochetismo sigue muy vivo en Chile. Y recordemos también que la transición española, el modelo fue los pactos de punto fijo que se hicieron en Venezuela a finales de los años 50, principios de los 60, con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Esos pactos que se hicieron allí, que los hizo la CIA, un pacto dirigido por la CIA para hacer una dictadura perejimenista sin Pérez Jiménez. La Cuarta República Venezolana es la dictadura Pérez Jiménez con cambios cosméticos. Y por eso la represión tan brutal, desaparecido en la Cuarta República Venezolana. Entonces, ese modelo fue a través de Carlos Andrés Pérez, que era el líder de la socialdemocracia venezolana, el que asesora a Felipe González y a los demás ahí para esa transición que se usó de modelo, que no es otra cosa que el modelo que la CIA usó, la Agencia de Inteligencia estadounidense en Venezuela, y luego eso se pasa a Chile. Y si te fijas, ustedes tienen estados que han sido, que la arquitectura del estado y de la pseudotransición ha sido gestionada y magistralmente pensada por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Ustedes están todavía en un estado y sin saberlo, porque si yo le cuento esto a la gente no sabe de lo que le estoy hablando. Los pactos de punto fijo como el precedente de la transición española y luego la transición española como precedente de la chilena. Si tú miras ese triángulo, ustedes tienen estados diseñados por la Agencia de Inteligencia norteamericana. Eso es lo que ustedes tienen. O sea, ustedes no se han dado cuenta cómo el sistema imperialista mundial de los Estados Unidos ha intervenido de manera tan brutal en las estructuras políticas que ustedes tienen hoy día. Como que no, la gente no lo ve, pero eso es así como se lo estoy contando. Eso está declasificado por el mismo imperio. El imperio, una de las cosas positivas que tiene es que declasifica sus documentos secretos 50 años después, pero los declasifica. Y entonces tú te enteras de todo lo que hicieron. Pero Felipe González fue subsidiado por la CIA en la transición, pasándole cientos de millones de dólares para evitar precisamente que hubiera un gobierno más a la izquierda. ¿Entiendes? Ese era el miedo que tenía la CIA. Y lo hicieron también en Portugal con Suárez. Un miedo de que esos gobiernos fueran a tomar un giro a la izquierda. Y entonces, y claro, ya ni te cuento de Chile, donde hasta el golpe de Estado fue gestionado de Pinochet, fue gestionado desde Washington, ¿no? Y eso está reconocido. Entonces, bueno, con eso termino. Muchas gracias. No, Ramón, yo la verdad es que te quiero agradecer y te quiero invitar a que nos podamos hacer en un tiempo más una nueva revancha de este diálogo, porque nos quedaron 80 temas pendientes. Es súper interesante escuchar tu perspectiva y nos das claves para entender lo que hay y conocer tu opinión, ¿no? Nosotros también en este espacio lo creamos para conocer distintas opiniones, alguna más reproductora, otra más transformadora. Esa es la idea, ¿no? Un poco proveer de contenido. Así que yo te agradezco un montón tu transparencia, los énfasis que has puesto, y ya como se dice acá,
quienes nos vean sentirán o no empatía con tu discurso, pero queda súper claro lo que tú dices y creo que, como te digo, más en estos tiempos de pandemia, con el activismo que estamos viendo en las calles ahora de Barcelona, en Chile, se hace súper necesario escucharte. Así que muchas gracias por este tiempo que nos has dado y espero nos podamos ver pronto, físicamente, ya sea en tu curso acá de Colonial en Barcelona o si no, virtualmente en otra instancia como esta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos para una parte 2 de esta entrevista. Un abrazo. Un gusto, Ramón. Un abrazo, cuídate mucho.